Como lo habíamos prometido, aquí estamos en un nuevo video de hablarle de hemodinamia. Que hoy el tema que nos corresponde fue accesos venosos y complicaciones en la sala de hemodinamia. Entonces, primero que todo, tenemos lo que es la definición de accesos venosos, ¿sí? Entonces, como dice su palabra, es la introducción o canalización a la vía vascular del cuerpo, ¿sí? Y como dice el otro tema, y problemas vasculares son todas las complicaciones que se puede tener en un estudio de hemodinamia. La canalización es un acceso vascular el cual se canaliza una arteria o una vena para así introducir un catéter o una guía en su interior. Compañero, ¿qué vena y qué arteria son más comunes en estos accesos? Por mucho tiempo la canalización en lo que son las venas, las arterias femorales, era muy común, pero en las últimas cifras, las últimas actualizaciones, dice que lo que es la canalización en la vía radial ha sido superada levemente, un 51.7% a la vía femoral. ¿Por qué se ha superado? Tenemos dos vías, ¿no? Es la femoral y la radial. Anteriormente se decía o se tenía que la femoral era de un acceso más fácil, mejor calibre, para hacer el procedimiento invasivo. Entonces, teniendo eso en cuenta, y sale que ahorita llegó la radial y nos está superando, ya que sabemos que la radial es de menor calibre, ¿por qué ahorita entonces la radial está superando la femoral? Porque a la hora de, para usted querer canalizar lo que es la vía de catéter, tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Tiene que hacer la apertura para así poder ingresar y canalizar en la arteria femoral. En cambio, en lo que es en la arteria radial, pues es mucho más fácil de acceder a ella. En juntas voy a introducir lo que es un catéter. El catéter me va a servir de guía. Después de eso tengo que hacer una incisión con un bisturí para ampliar el campo y meter la guía en los puntos. En femoral y radial voy a hacer un mismo procedimiento. Ahí la pregunta mía, ¿por qué la radial está reemplazando la femoral? Si tengo que hacer el mismo procedimiento. Porque para usted poder canalizar la arteria femoral tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, el cual usted tiene que, en pocas palabras, abrir la piel para poder encontrar la arteria y así poder canalizar. Pero en la radial tengo que hacer lo mismo. ¿No? Tengo que... Lo que se hace en la radial es una pequeña incisión, lo mismo en la femoral. Estás confundido. No, lo mismo en la femoral. No. Usted para canalizar en la femoral no es lo mismo que usted palpar o tener el pulso de la arteria y así ir canalizar. Vale, cuidado. No. Tengo el paciente. Este supongamos que sea el fémur, ¿no? Pasa la arteria femoral. Aquí, ¿no? En este punto. ¿Qué hago yo? Cojo un yelco, pongamos el más grande, tipo 16. Ubico, palpación, introduzco el yelco. Ya estoy en la arteria femoral. Estando miro que hay carretorro en el yelco. Saco la aguja metálico y me quedo adentro con el plástico nomás. Entonces, en este plástico, ¿qué voy a hacer? Meter una guía, saco el plástico y meto el introductor, que ese introductor es de mayor calibre, que está diciendo la compañera y por eso estamos haciendo foto. Entonces, para abrir el introductor y no tener un traumatismo, entonces hago una incisión con un bisturí de hoja 16, si no estoy mal, que es de punta fina. Una pequeña incisión para no tener un trauma y así meter el face y con ese, ahí sí, meto la guía y me voy
para dónde tengo que buscar. Lo mismo tengo que hacer en la radial. Lo más significativo por cual se está reemplazando la canalización femoral a la radial es porque en la femoral el acceso o recuperación va a ser más traumática. Es una lesión que queda casi acá en la ingle, partes íntimas, que siempre va a estar esa parte, como pongámosles, o sea, tapada por la ropa, una ropa interior o prenda del paciente. En cambio, en la radial vamos a tener unas facilidades. Primero, que está al aire, acceso fácil para hacer las tareas de curación, y que va a ser mejor el tratamiento o de tratamiento a las dos zonas. Claro, es menos traumática Traumática para el paciente. Entonces, por ende, entonces la radial está desplazando un poco a la femoral por esa razón. En este caso, que se canaliza un miembro de la parte radial, y todos los pacientes que nos llegan a sala de hemodinamia son pacientes adultos mayores, el cual entonces que hay unas complicaciones a veces no, que es el acceso venoso. Entonces, cuando es radial y es de difícil acceso venoso, entonces tenemos que recurrir a cirugía, al cirujano, para que nos haga una disección de la piel y así llegar y tener el campo visual de las venas o arterias radiales. Pues como podemos observar aquí en la imagen, donde se está despejando y se observa la disección y la arteria. Entonces, adyacente podemos observar pues, las partes de las venas, de las arterias radiales. en la cual encontramos la arteria radial ¿Qué viene siendo cuál? ¿El punto de brazo? La radial, por este lado, y la cubital. Viene siendo esta la Anatómicamente la parte interna externa. La Externa, la radial. radial está en la parte externa, Ajá. Y la parte Y- interna o media, la cubital. cubital. Y la unión de estas dos, ¿qué me forma? La humeral, la arteria humeral. El acceso femoral es la vía de elección cuando, entonces como sabemos que se utiliza más lo que es la vía radial, entonces lo del acceso radial, utilizamos el femoral por unos puntos específicos, como puede ser que el pulso radial sea muy bajo o esté ausente. Entonces utilizamos el acceso a lo que es la vía femoral. Otro punto es que hayan dificultades o hayan cirugías en la parte radial o en la parte del antebrazo que dificulten la canalización en la vía radial. También cuando, digamos, en el procedimiento que se vaya a realizar se necesite un calibre de fresh mayor a 7. ¿Por qué? Porque en el radial solo se puede utilizar un calibre de 6 fresh. En el humeral si recibe un fresh de calibre 7 en adelante hasta 22. Esa también es una de las ventajas del acceso femoral. También se valorará si existe algún espasmo o si existe algún espasmo en la arteria radial que imposibilite la realización del procedimiento. Ahí tendremos en cuenta estas pautas y accederemos a lo que es la vía femoral. Una vez ya tengamos localizada el área donde vamos a realizar la punción, utilizaremos la técnica conocida como la técnica de Singler. Esta técnica fue descrita, como lo dice su nombre, por el doctor Seven Ivar Singler en el año 1953. Esta técnica se
se ha utilizado durante años en diferentes especialidades, pero la han ido modificando. Recordemos que cuando esta técnica de Scheldinger es modificada, se quita el quinto paso, que es la dilatación con bisturí. Entonces, esa fue una técnica creada por un doctor o por un médico en los años 50, el cual como finalidad tenía tener acceso a una arteria o a una vena por medio de una técnica creada por él que tiene como pausa o como pasos, 6 pasos fundamentales, en el cual en actualidad se retira lo que es el quinto paso, que vendría siendo la dilatación por medio del bisturí, como decía el compañero. Entonces, acá vamos a recopilar un poco sobre los 6 pasos que fueron los fundamentales que hizo el señor Iver Sendinger. Tenemos la técnica de Sendinger, que se divide en lo que son 6 pasos, el cual nuestro compañero va a hacer la demostración o un ejemplo gráfico con el antebrazo para dar un ejemplo de cómo es la técnica de Silverhorn. Bueno, entonces, tenemos todo el equipo que vamos a necesitar, que sería un yelco. Del yelco vamos a tener lo que son campos estériles. Vamos a tener en cuenta que vamos a estar en una sala de hemodinamia y todo tiene que estar estéril, que son guanto, protección, guantes estériles. Entonces, supongamos que este lapicero va a ser un yelco número 16, de mejor calibre, muchísimo mejor. Entonces, ubicamos el tercio medio del antebrazo con una torunda. Vamos a hacer, primero de canalizar, se hace abscesia y antisepsia. Entonces, del centro hacia la periferia, alrededor, como formando un caracol. Así, no se vuelve a repasar una sola vez. Listo. Tenemos la sección de anestesia. Entonces, yelco número 16. El yelco va a tener 2 partes: aguja metálica y su funda. ¿Ese que está en el brazo? Su funda. Entonces, ubicamos al paciente y realizamos la punción del paciente. Observamos el retorno de la sangre, que ya sería el paso número 2. ¿Dónde se va la sangre? Ahí retiro la aguja. Retiramos lo que es la aguja metálica, que sería siendo la primera, para quedar con la funda. Ya tenemos la funda dentro. Entonces vamos a ubicar lo que es retiro de la aguja, que viene siendo, y vamos a introducir el traductor, que sería en su incorporación La guía. la guía. Se introduce la guía. Introducimos la guía, está en acceso venoso, retiramos la funda y quedamos con la guía dentro del acceso venoso. Después de esa guía, entonces vamos a usar el traductor. Para usar el traductor, como es de gran calibre, entonces con un bisturí vamos a abrir un poquito hacer una incisión corta, no más de 1 centímetro, para dilatar y no tener un traumatismo al momento de introducir el traductor, que es de mayor calibre. Entonces tenemos la aguja y introducimos el traductor. Introducimos el traductor. ¿Listo? Hasta el final, hasta que esté en la arteria o en la vena. Entonces retiramos lo que es la guía y quedamos solo con el traductor. Sí, con el traductor. Y esos son los 6 pasos. Hagamos un breve repaso así de los 6. Sería, primer paso, realizar la punción. Segundo paso sería observar si hay retorno de sangre. Tercer paso sería que ya introducimos la aguja metálica
Quinto paso ya sería sacar la aguja metálica y ya quedaría en el vaso sanguíneo la guía. Como quinto paso ya vendríamos a hacer La enhebración del catéter. o dilatación. Pues en la enhebración del catéter, pues como es de gran calibre, entonces se tiene que hacer la dilatación. Y ya por último, último paso ya sería la introducción del catéter y quitar. Y retirar la aguja metálica. Entonces, en el transcurso del tiempo se han ido modificando o omitiendo un paso que se llama la técnica modificada de Sidler, que es quitar el quinto paso, que es celebrar que es La dilatación. La dilatación con el bisturí. quitando la dilatación del bisturí. Para se ha modificado esta técnica en el quinto paso como para evitar un trauma vascular. Bueno, el test de ADE, la finalidad es comprobar que haya una buena circulación y un buen llenado capilar. Este se debe efectuar antes de una punción arterial o una colocación de un catéter. Para así evitar una posible necrosis de las partes distales del antebrazo, de la mano. Entonces, el test de ADE ya sabe la finalidad. Entonces, como futuros tecnólogos, ¿cómo harían? El TTL consta de 3 pasos. Primer paso, vamos a comprimir la arteria radial y la arteria cubital. Hacemos una compresión. Seguidamente le pedimos al paciente que por favor empuñe la mano. Presionamos fuertemente ambas arterias. Bueno, ahora le pedimos al usuario, a nuestro compañero, que abra la mano. Ahí podemos observar de que la mano no tiene ninguna irrigación o un llenado capilar arterial o venoso, el cual entonces vamos a hacer primero una prueba, se hace una prueba por aparte de cada arteria, de la cubital y la radial. La arteria tiene, para que sea positivo para una canalización, debe tardar aproximadamente de 3 segundos a menos para que sea positiva. Entonces vamos a soltar lo que es la arteria cubital. Bueno, menos de 3 segundos para el llenado correctamente capilar. Entonces volvemos a hacer compresiones, duelo juntas, se cierra la mano de nuevo, esperamos que no haya vascularización, que es positivo para hacer su debida canalización. Este es un procedimiento que va a ser invasivo, que va a ocurrir en una sala de hemodinamia, el cual esta sala de hemodinamia va a tener unos parámetros de asepsia y antisepsia, que todo objeto de color azul va a ser estéril, o sea que todo objeto que encontremos de color azul es un campo estéril y que no se puede manipular siempre y cuando no tengamos guantes estériles. De resto no nos podemos acercar ni hacer contacto con él. Hay que tener en cuenta que si se nos cae un objeto, una pinza o cualquier tipo de equipo, se puede recoger, pero no se puede poner en los campos estériles que ya están, sino que se pone aparte donde va a haber residuos hospitalarios o equipo de instrumentación quirúrgica que ya está utilizado, para evitar contaminar lo que ya está estéril. Entonces aquí vamos a tener algo en cuenta, lo que es la asepsia y antisepsia del paciente. Cuando a un paciente se le va a hacer un procedimiento de hemodinamia, en este caso se va a dar una recomendación al paciente que debe venir con la zona genital rasurada, ya que se va a hacer una canalización de la vena femoral. Ingresa el paciente al servicio de hemodinamia, en el cual
pues le vamos a otorgar una bata y lo vamos a dirigir a la mesa de operación, donde se hace el procedimiento de hemodinámica. Esto puede ser un cateterismo o cualquier otro procedimiento. Entonces, se acuesta el paciente, vamos a acostar al paciente en la camilla de procedimientos. Vamos a descubrir la zona en la cual se va a hacer la punción. Y vamos a hacer asepsia y antisepsia con yodo. Entonces, esto siempre va la asepsia y antisepsia siempre va del centro a la periferia. No se puede repasar de nuevo el sitio donde estamos haciendo la asepsia porque pues se va a volver a llevar los microorganismos que se habían sacado anteriormente. Después de hacer una asepsia y antisepsia, vamos a tener lo que son los campos estériles. El paciente ya debe tener todo el equipo de monitoreo de signos vitales. Después de todos los signos de monitoreo, o sea, lo que hablamos normalmente, los cables, que sería saturación, presión arterial, saturación, encima ahí sí voy a componer el campo estéril para que los cables del signo monitoreo queden por debajo del campo estéril. Ahí me va a quedar una abertura donde el médico observa la parte Hace la función. donde va a ser la punción de la vena Arteria femoral. de la arteria femoral. Entonces ahí sí, como ya tiene el campo, entonces el médico pues con sus respectivos guantes quirúrgicos de manejo. Con todo el proceso antiséptico para poder hacer la punción y hacer una herida correcta y que no vaya a propagar una infección o contaminación de este campo. Exactamente. Pero también cabe recalcar que, como dijo el paciente, como dijo nuestro compañero, que el paciente debe ya venir con su parte a estudiar rasurada, pero digamos cuando el paciente ya está En sala muy nominal. en una sala que en muchas ocasiones no están rasurados, como tecnólogos procedemos a hacer este procedimiento. Esto más o menos ocurre pues cuando es una urgencia vital y se necesita hacer un procedimiento y el paciente pues no tiene este rasurado, entonces pues, se tiene que hacer eso de lo más rápido posible y agilidad porque prima pues la vida del paciente, entonces por ende tenemos que hacer la asepsia, antisepsia y el rasurado. Paso a paso, lo mismo que es la técnica de punción para poder canalizar una arteria, el cual, o también llamada técnica de Sendiger, el cual tenemos, pero entonces con imágenes de un paciente real. Tenemos lo que es la punción, el retorno, la sacada de lo que viene siendo la aguja, lo que se pone la postura de la guía, y se pone y se dilata lo que viene siendo el traductor. A la hora de que un paciente lo canalicen en una vía radial, una vía braquial y una vía femoral. Seguidamente vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del acceso braquial. Ventajas. La vía de acceso es alternativa. Digamos si por algún caso no podemos utilizar la vía radial o femoral, se utilizará la vía braquial. Otra ventaja que tiene que es una recuperación más rápida. Y su calibre es un calibre intermediario también. Desventajas. Es de utilización limitada y de hemostasia difícil. ¿Qué es hemostasia? Hemostasia es cuando hay un sangrado y no hay una coagulación debido a rápida, entonces va a causar una hemostasia. En pocas palabras, tiene las plaquetas bajas No, o altas. tampoco. O- Entonces. Listo.
Por eso hay tiempos de coagulación de la sangre. Como ventajas tenemos que es de mayor soporte y permite mejores frames de calibre. También acá sus desventajas de la vía femoral es que tiene una mayor complicaciones en la vascularización. También otra desventaja es que tiene una mayor tiempo de recuperación. Que hemorragia es la pérdida de sangre que se produce a través de un orificio o a través de una herida. ¿Ya? Entonces tenemos lo que son leves, moderadas y severas. Las leves, que es un sangrado muy pequeño que no produce la luz arterial. Tenemos lo que es moderado, que son aquellos sangrados que obligan a alargar el tiempo de lo que decía el compañero, que era la hemostasia o el tiempo de coagulación, entonces un poco más profunda. Y tenemos lo que es severas, que son secundarias a una complicación de algún procedimiento o cirugía de transfusión de sangre. Listo. O sea que se puede decir que una hemorragia leve es una hemorragia capilar, una hemorragia moderada es una hemorragia arterial y una hemorragia severa es una hemorragia venosa. ¿Sí? ¿Qué tenemos como el concepto de hematoma? Que el hematoma es una colección del tejido o una acumulación de sangre en el tejido subcutáneo que forma una masa. El cual tenemos lo que son leves, pequeños, moderados, graves, y severos y retroperitoneal. Entonces, leves, que no presentan ninguna induración o que no se observan como ninguna lesión física. Pequeños, que es una área indurada menor de 5 centímetros, o sea, se observa una lesión física pero de muy pequeño tamaño, menor a 5 centímetros. Moderado, que es una lesión entre 5 y 10 centímetros visualmente. Grave, mayor a 10 centímetros. Severo, es que ya necesitan de algún proceso quirúrgico. Y retroperitoneal es un sangrado que se va hacia el espacio retroperitoneal, que ya es especialmente muy grave. Estos tipos de hematoma tienen una semaforización. Los cuales son Que se identifican como un semáforo, ¿no? Donde tenemos los graves de color rojo, los moderados de color amarillo y los leves de color verde. ¿Para qué me sirve la semaforización en este tipo de hematoma? Ese vendría siendo el grado de atención que necesita la persona. Pero si yo tengo un hematoma grande aquí en todo el antebrazo, grandote, desde parte distal hasta la parte proximal, Se vendría considerando un hematoma grave. ¿por qué usted lo categoriza grave? Porque según los graves es una lesión física mayor a 10 centímetros de induración. Tienen más de 10 centímetros, entonces se O considera sea, como los grave. graves se categorizan por la medición en centímetros. De más de 10 centímetros. Más de 10 centímetros es grave, Grave. sí. que ese viene siendo rojo. Teniendo en cuenta que el rojo mide 10 centímetros, el amarillo, ¿qué longitud debe tener? 5, mayor a 5 y menor a 10. Entre 5 y 10 centímetros. Entre 5 y 10 centímetros. El verde, El verde ya sería esto entre menor a 5 y mayor a 1. el pseudoaneurisma es una palabra compuesta. Pseudo, bolsa o sáculo, y aneurisma es una dilatación o ensanchamiento de las paredes de una vena o arteria. Es una tumoración pulsátil con un soplo que se presenta por una mala técnica. Esto se lleva a cabo cuando realizamos una mala técnica que se realizan varias funciones en la zona que vamos a evaluar. Tenemos una fístula arteriovenosa. Cuando hablamos de fístula, es la comunicación de un órgano con otro. En este caso es una fístula arteriovenosa que me comunica una arteria con una vena. ¿Por qué se da esto? Por una mala técnica al momento de hacer las pulsiones o la canalización, que no tienen en cuenta y me funciona primero una arteria, traspasa esa arteria y
le dan a una vena. Entonces, abren un canal o una comunicación del fluido sanguíneo, donde se va a producir la fístula arteriovenosa. Estos dos casos, lo que es pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa, son causados por una mala técnica al momento de la punción. Entonces, cuando un paciente entra a hemodinamia, debemos tener en cuenta los protocolos y la pericia de hacer una punción correcta para no causar un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa. Isquemia periférica del miembro. Los síntomas y signos indicativos es la pérdida de flujo sanguíneo, en este caso viene siendo la pérdida de flujo sanguíneo de un miembro inferior, el cual es producido por algún tromboembolismo, por algún trombo venoso que produce un taponamiento y no llega el flujo sanguíneo correctamente y hace una isquemia periférica. Para evitar o anticiparse a una isquemia de un paciente que ha salido de una punción en la vena femoral, entonces se va a tener en cuenta dónde se va a tomar el pulso en los miembros inferiores. Femoral, popliteal, tibial y en el pedio. ¿Para qué se toma el pulso? Para usted diagnosticar que tenga una posible isquemia, entonces toma el pulso, digamos, en la poplitea y usted no siente el pulso, es porque Bueno, usted no siente el pulso, bueno, sí. Si no siente el pulso es porque puede tener algún tipo de taponamiento arterial. Esto hace, pues, en la zona poplitea o superior, digamos, femoral, que hace que en la parte inferior no haya el correcto flujo sanguíneo. Toco la femoral, ¿Sí? lo siento. Vuelvo a la poplitea, no lo siento. Entonces, por intuición, Ya abajo no lo vas a sentir. no hay irrigación. No hay Entonces, en ese trayecto del fémur está la obstrucción. Puede ser por un tromboembolismo. Disección arterial. La disección arterial es causada cuando introducimos un yelmo y el cual perforamos esta arteria. Y lo que hace al perforarla pues va a causar un sangrado extracelular. La mayoría de veces no se necesita una intervención hacia esa arteria, ya que las mismas plaquetas hacen diarrea y no permiten que siga esta hemorragia. Compañero, o sea que esta misma cierra su propia disección por medio de las plaquetas. Sí. Bueno, dependiendo también de la disección que tenga, ¿no? Pues eso pues, es por una función, una disección muy pequeña y pues la misma plaquetas o el tipo de coagulación que va a hacer, van a bajar plaquetas y va a ser por sí mismo. Reacción vagal. Se habla que la reacción vagal comienza con un cuadro de hipotensión y bradicardia, relacionado con mucho dolor. Este suele solucionarse con sueroterapia y 1 miligramo de atropina. Bueno, compañeros, ¿y qué es hipotensión? Bueno, hipotensión sería hipo de bajo y tensión de tensión arterial. Entonces sería, la palabra hipotensión sería baja tensión Arterial. arterial. Y bradicardia sería bajo pulso cardíaco. La escala de Glasgow es adoptado en los servicios de urgencia o atención de urgencia. ¿Qué hace esta escala de Glasgow? Le va a pedir unos parámetros en un paciente que ingresa a un servicio de urgencia, como son los parámetros oculares, verbales y motoros. Esto tiene un punto de 1 a 15, 1 siendo mínimo, 15 teniendo todas las respuestas motoras, verbales y oculares. Externa de Si tiene respuesta ocular, se le dan 4 puntos. Si tiene respuesta ocular, o sea, siendo 1 un mínimo punto y 4 el máximo, dando respuesta a cada uno de los síntomas. Tenemos ocular, verbal y motor. Ocular
ocular, si da respuesta ocular, le damos un máximo de 4 puntos. Verbal, usted le da un tiempo de preguntar y si esa persona tiene una conversación estable con usted o le contesta, le damos un punto máximo de 5 puntos. Y tenemos la parte motora en el cual le vamos a decir al usuario que haga algún tipo de movimiento, digamos, de una extremidad, y si lo hace, le vamos a dar un total de 6 puntos como máximo. Dando un total de todo de 15 puntos, dando respuesta que el paciente se encuentra en buenas condiciones motoras, visuales y verbales. Listo, así era. Para un paciente que es el servicio de urgencia, pues de hacerle la escala de Glasgow, vamos a mirar o a evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Qué se le puede preguntar al paciente? Entonces, fecha, nombre completo, para ver si el paciente tiene un estado de conciencia estable. Si el paciente me comienza a decir incoherencias, pues así mismo se daría la respuesta o la valoración de la escala de Glasgow. También se le podrá preguntar si se acuerda lo que pasó, si sabe dónde está, sabe el nombre de algunos familiares, el nombre de él. Asimismo, podemos estar seguros de que el paciente está orientado o si tiene algún problema motor O desorientado. o está desorientado. Bueno, esto fue un breve repaso de accesos vasculares y complicaciones en una sala de hemodinamia. Nos vemos en un próximo capítulo.